Le voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Cómo está su sistema nervioso? Porque a veces sí, a veces nos enfermamos y buscamos cosas para las defensas, ¿verdad? Y nos metemos sustancias y todo, pero no podemos dejar este sistema por fuera. Ah, tenemos a la doctora Erika Salazar. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. ¿Cómo ayudar a nuestro sistema nervioso, doctora? Bueno, vea, yo creo que una cosa importante es entender qué es el sistema nervioso, ¿verdad? Porque a veces asumimos eso y no siempre tenemos la claridad. Entonces yo quisiera explicarles un poquito eso. El sistema nervioso podemos decir que consta de 3 componentes. Un componente muy importante está aquí, en el cráneo, ¿de acuerdo? Y ese se llama encéfalo. Ahí está el cerebro como tal, está el cerebelo que coordinan unas funciones. Este cerebro recibe información, procesa información y manda información. Entonces ese es el primer componente. El segundo componente es la médula espinal, que es como una autopista. Entonces por ahí viaja la información y la información entra y sale a nuestro cerebro a través de nervios. Entonces esta estructura, este sistema es responsable de informarnos de todo lo que pasa alrededor, de la temperatura, de lo que vemos, de lo que oímos, de los olores, ¿de acuerdo? A través de los nervios, pero también nos informa del interior, ¿de acuerdo? Hay otros nervios que van al intestino, a los pulmones y demás, y nos informan acerca de cómo está eso. Entonces, este sistema no trabaja solito. Este sistema depende de la interrelación de muchos otros sistemas. Entonces, generalmente hemos aprendido a ver en salud las cosas de manera aislada. El sistema nervioso, el sistema digestivo, etcétera. Pero en realidad no es así. El nervioso, por ejemplo, interactúa con todos los otros sistemas. Entonces, protegerlo o mantenerlo saludable depende de un montón de variables, de lo que comemos, de cómo dormimos, de cómo está nuestro nivel hormonal, por ejemplo, de cómo estamos controlando el estrés, etcétera. ¿Cuáles son las señales que nos indican cómo está este sistema nervioso, doctora? Va a depender de cuál área del sistema nervioso esté afectada. Entonces, por ejemplo, si uno tiene alteraciones a nivel de los nervios, podrías tener alteraciones en el movimiento. Resulta que perdí la fuerza en la mano, o ahora no me responde una pierna, o resulta que tengo una parálisis facial, ¿de acuerdo? Si las alteraciones están en cerebro, que es este procesador, las manifestaciones van a ir desde lo cognitivo, me refiero por ejemplo a memoria, aprendizaje, razonamiento, control de emociones, hasta el control también del movimiento, por ejemplo el control del apetito, ¿verdad? Es muy interesante porque uno dice, bueno, hoy me apetece tomar mucha agua. ¿Y por qué me apetece tomar agua? Es una decisión absolutamente consciente, no necesariamente, es mi sistema nervioso autónomo, se llama autónomo porque él hace solito lo que quiere, que está leyendo a través de todas estas señales, que tal vez el día anterior yo comí pollo frito y tenía mucha sal, entonces necesito diluir esa cantidad de sal a través de la ingesta de agua. Entonces, eso es un poco lo que hace. Doctora, a veces uno se levanta y dice, estoy con los nervios de punta, ¿verdad? Con palpitaciones y todo, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso, ¿qué significa? ¿Qué te está diciendo el cuerpo? Bueno, el cuerpo te está diciendo que hay algún elemento estresor. Cuando uno habla de estrés, siempre tiene que entender que el estrés lo que busca es que nos adaptemos a una situación. Lo que pasa es que si ese estrés se mantiene más tiempo de la cuenta, pues puede ser nocivo, o si es muy intenso, es agudo, también puede ser nocivo. Entonces, cuando nosotros decimos tengo los nervios de punta, es porque el cuerpo ha percibido una situación amenazante, sea real o sea imaginaria, porque el cerebro no sabe distinguir eso. Y entonces empieza a secretar una serie de sustancias que van al cerebro y activan otras moléculas que se llaman neurotransmisores, que son los que permiten que las celulitas nerviosas se comuniquen. Y eso va a generar un estado de alerta, porque activan áreas de mi cerebro que tienen que ver específicamente con la capacidad de responder a eso. Entonces nos ponemos en estado de alerta, algunas veces un poco más agresivos, otras veces un poco más chispas, nos puede costar más dormir. Entonces, decir que tengo los nervios de punta normalmente se refiere a una respuesta multisistémica, en donde mi sistema nervioso incorporó una amenaza y entonces activó mensajes a través de hormonas, y eso hizo que yo secrete, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, epinefrina y otra serie de sustancias que activan el cerebro. Entonces, eso no es malo, es necesario. Pero si es muy intenso o si se prolonga mucho en el tiempo,
entonces ahí sí vamos a tener consecuencias porque ese sistema deja de tener la capacidad de equilibrarse y empieza a producirse inflamación o neuroinflamación, ¿de acuerdo? Entonces no es que se me inflamó así el cerebro, sino que las células que están componiendo este sistema están, sí, un poco más inflamadas por sí mismas y eso altera la comunicación, altera la capacidad de respuesta y secreta otras muchas sustancias que empieza a generar una distorsión en cómo funciona. Nos preguntan mucho cuando amanecemos ¿verdad? Con esos nervios de punta, ¿de qué nos podemos agarrar para empezar a bajar un poquito desde buena mañana? Bueno, de las cosas más estudiadas y más sencillas es la respiración, ¿verdad? Hay una comunicación directa entre el centro de la respiración y la respuesta y la secreción de sustancias que son relajantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la oxitocina, ¿verdad? Es una hormona que cuando la liberamos puede ayudarnos a bajar esa sensación de inquietud y demás. Entonces, ese es un mecanismo que suele ser bastante eficiente. Doctora, ayudémosle a doña Janet, que dice que la hija le pasa todo eso que usted está hablando cuando tiene exámenes de la UCR. Ella se levanta y empieza con la tembladera. Pues sí, yo creo que a todos nos ha pasado con los famosos exámenes, ¿verdad? Entonces, esa reacción no es rara. El asunto es que si la respuesta que ella tiene a su sistema nervioso la sobrepasa y le impide actuar, ahí sí tenemos un problema. Entonces, en esos casos, mire, normalmente uno debería ser preventivo. Entonces, si ya sabemos que tenemos esa respuesta al estrés, podríamos con antelación empezar a programarnos para hacer cierto tipo, por ejemplo, de actividad física, para asegurarnos de tener una calidad del sueño adecuado. Y sí hay algunas sustancias que son naturales que podríamos utilizar. Por ejemplo, hoy en día se utilizan muchos relajantes naturales que pueden ser valeriana, que puede ser ashwagandha y rhodiola, que son adaptógenos y a mí me gustan bastante porque son muy inocuos, no producen mayores efectos, pero le puede ayudar a la hijita de ella a que esté más tranquila, que haga algunos ejercicios de respiración antes de la prueba. Y sobre todo, por eso digo hay que ser preventivo, que ella vaya segura al bendito examen, ¿verdad? Claro. Porque si ella va preparada, probablemente los nervios no le van a ganar. Doctora Erika Salazar, 2221-9494, nos quedamos contestando porque son muchas las consultas, nos ganó el tiempo.